Profesora María Isabel, es un gusto saludarla, agradecerle por todo el tiempo dedicado en este curso dictado por usted la especialización. Yo quiero abordar este video desde la reflexión. Si hablamos de concertación política, inmediatamente encontramos un problema, y es que al interior de las localidades o del poder local no se concerta, no se concertan las políticas públicas, y en muchas oportunidades ni siquiera existen en muchas municipalidades políticas públicas. Entonces encontramos el primer problema, y es que no hay concertación política. Y si hablamos de análisis de políticas públicas o análisis de problemas, de esas políticas, pues hallamos otro gran inconveniente, y es que en donde se han formulado políticas públicas y se han implementado sin la característica fundamental del ciclo de estas, que es la evaluación para su posterior análisis. O sea que tenemos inmediatamente en la cuestión que tú nos planteas, dos problemas gigantes. Uno, que no hay concertación política, y dos, efectivamente, que no hay análisis de problemas, ni mucho menos evaluación de los mismos. Entonces, ¿de qué manera podemos comenzar a solucionar estos dos problemas? Yo creería que fundamentalmente la cabeza, el liderazgo. Y el liderazgo, como lo leíamos en las lecturas propuestas por este programa, el liderazgo eficaz. O sea, un líder debe tener unas cualidades específicas, un estilo de liderazgo no solamente al interior, sino al exterior de la organización, unas características también de sus liderados impregnadas por el líder, y unos factores en torno a esa situación que debe aprender a amoldar el líder, y eso hace parte de generar un liderazgo eficaz al interior y al exterior de las organizaciones políticas, en este caso de las administraciones locales. Ese liderazgo eficaz pues debe venir acompañado de un valor institucional gigante, que es el valor de la comunicación. Ya nos decía Slava que gobierno que no comunica, gobierno que no existe. O sea, políticas que no se comunican, políticas que no existen, y es quizás uno de los mayores problemas de los gobiernos hoy en Colombia. El mayor problema del gobierno del presidente Santos: no ha comunicado, no se ha conectado con el ciudadano, y no ha comunicado todo lo que quizás y posiblemente bien está haciendo este gobierno. Y si ese es el ejemplo macro en donde están las grandes inversiones, pues si nos vamos a tomar el ejemplo micro, que son la cantidad de municipalidades que presentan todos un problema general, que es la falta de presupuesto, pues en esos municipios la falta de comunicación es gigante. Y esto hace, por supuesto, todo esto que he dicho, el liderazgo eficaz de el gerente de la organización, todo esto hace que se transforme el clima organizacional preciso para poder comenzar a iniciar una concertación política. Y en el análisis de, de políticas, pues, o de problemas específicamente, tenemos que decir que es igual de cíclico a la política pública. O sea, hay que estructurar el problema, hay que pronosticarlo, monitorearlo y evaluarlo. Y lógicamente es un ciclo que sigue repitiéndose. Además que tenemos que tener claridad que el análisis es posterior a la evaluación. O sea, si vamos a hacer un análisis de problemas
desarrollados en la aplicación de la política pública, tenemos que tener como principio una evaluación a la política pública. E indiscutiblemente el análisis tiene que arrojar unos resultados que generen una explicación de ocurrencia de los hechos de la problemática, mientras yo considero que la evaluación es un poco más cuantitativa, el análisis debe ser mucho más cualitativo y nos debe llevar a pronosticar los hechos o las ocurrencias de esos problemas que parten eh, eh, desde el inicio o finalización de la misma evaluación de la política pública, pero que indiscutiblemente hace parte de un ciclo de un ciclo de evaluación, de un ciclo de análisis y por supuesto del mismo ciclo desde que se concerta la política pública a formular, se formula, se aplica y se desarrolla en la localidad. Y finalmente, Marisabel, me pareció bien importante comprender el tema de competencias a partir de transformación de procesos de tecnología. O sea, en este mundo rápido, globalizado, donde la tecnología le ha ganado el espacio a todos los procesos administrativos, sean públicos o privados, por supuesto que nos lleva a repensar el tipo de personal competente que necesitamos al interior de nuestras organizaciones, pero indiscutiblemente también comenzar a aprender o a tener claridad en torno que ya las competencias no son individuales, que hoy las competencias tienen que ser colectivas, hay que pensar más en la organización horizontal, hay que cerrar las brechas de jerarquías entre niveles superiores, inferiores, la organización hay que comenzarla a ver como un todo y en ese orden de ideas tenemos que comenzar en esas famosas redes de trabajo o redes de equipos, tenemos que comenzar a implementar competencias grupales que permitan un mejor desempeño de la organización, que permitan un mejor clima organizacional, que permitan una mejor interacción entre los directivos o cabezas de la organización con empleados en general y por eso es importante comenzar a entender las competencias, vuelvo y lo repito, no como competencias individuales o que adquiere la persona en el desarrollo de su formación permanente, sino como competencias de estructuras en redes que, vuelvo y reitero, es la tendencia de trabajo hoy en el mundo. Reiterándote mis agradecimientos por el conocimiento adquirido en tu materia y esperando, Dios mediante, poder conocerte personalmente y poder interactuar personalmente para aprender más de todo tu conocimiento adquirido a lo largo de tu carrera profesional. Muchas gracias.